TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. La semana pasada enseñamos el juicio adverso de Dios contra la mujer, quien fue la primera en pecar. Continuemos ahora con Génesis, capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, puesto que el hombre es el último en pecar, es traído al final para recibir su sentencia. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y aquí debemos resaltar que Adán no fue el engañado. El Nahash, serpiente en masculino, engañó únicamente a la mujer. Fíjense que la mujer solo le dio el fruto al hombre y le aconsejó comer. Él podía haberse resistido. Él podía haber decidido obedecer a Dios y no a la mujer. Y porque lo hizo, es la razón de su condenación. Obedeció la voz de la mujer y al hacer eso entregó su liderazgo a la mujer. La mujer fue quien tomó la decisión de comer del fruto prohibido y el hombre la obedeció. Continúa el texto bíblico. Maldita será la tierra por tu causa. En esta frase vemos nuevamente la misericordia de Dios. Dios maldice a el Nahash, serpiente en masculino, pero nunca maldice al hombre. Más bien, en su infinita bondad y misericordia, prepara bendiciones futuras para él. No maldice al hombre, pero maldice a la tierra, la morada terrenal de Adán. Desde ahora en adelante, su fertilidad será en gran manera disminuida. Con dolor comerás de ella. Al hombre, Dios le había designado ya el trabajo en Génesis capítulo 2, versículo 15. Mas el castigo ahora consistirá en lo arduo y difícil que será a partir de ahora su trabajo y en las desilusiones y disgustos que obtendrá al hacerlo. Todos sus quehaceres y deleites serán amargados. El hombre ahora estará en una continua preocupación en relación con el tiempo de sembrar y el de la siega, las estaciones frías y las calurosas, las húmedas y las secas. Además, la maldición de Dios sobre la tierra produce espinos y cardos que se reproducen muchísimo más fácil hasta dañar las cosechas, lo cual le hace cada vez más difícil las condiciones de trabajo. Veamos lo siguiente. Antes del pecado, únicamente existía el bien. El hombre no tenía el conocimiento del mal y no existía en el huerto del Edén ninguna hierba mala. Toda hierba del campo era buena. Pero después del conocimiento del bien y del mal, la tierra produce ahora espinos y cardos. El mal entra a la tierra y las hierbas malas aparecen. Ahora ya no es como en el jardín del Edén, que solo habían hierbas buenas. Ahora hay hierbas buenas y hierbas malas. Ahora existe el bien y el mal. Las malezas se multiplican de forma extraordinaria, perjudicando al suelo y ahogando la buena semilla. La cizaña frustrará las esperanzas del agricultor. En la maldición pronunciada sobre la tierra se implica más de lo que generalmente aparece a primera vista. La asombrosa fertilidad de algunos de los cardos y espinos más comunes les constituye en los instrumentos
más apropiados para el cumplimiento de esta sentencia en contra del hombre. La tierra y toda la creación en general sufren la maldición ocasionada por el pecado del hombre, lo que hace que se cumpla el siguiente juicio sobre el hombre. Con dolor y con el sudor de tu rostro comerás de tu trabajo. Ya no será un deleite el cultivo de la tierra, como lo era en el huerto del Edén. Antes de pecar, cultivar la tierra era para él un placer constante. Pero ahora su trabajo será con mucha fatiga y dificultad. Si Adán no hubiese pecado, nunca habría sudado. El trabajo ahora será duro y prolongado. El sudor aparecerá en la frente, la cual es la primera parte del cuerpo donde aparece. Pero esto será solo el comienzo de lo difícil y desagradable que será conseguir que la tierra dé su fruto, el cual, a partir de ahora, comerá con dolor y con el sudor de su frente. Todos, incluso las personas más adineradas de este mundo, tendrán muchos obstáculos para alcanzar su gozo. No se escapa nadie. Por el pecado entraron al mundo las enfermedades, los problemas, los desastres, las mortandades de diversas formas y muchas otras aflicciones que siguen afectando a toda la humanidad. Pero también en esta parte de la sentencia hay alguna dosis de misericordia. Sudará, pero su fatiga hará más acogedor su descanso. Cuando vuelva de cultivar la tierra con dolor, podrá disfrutar del producto de ella y no se morirá de hambre. Tendrá dolores, pero con este dolor comerá su pan, lo cual fortalecerá su corazón bajo sus penas. Dios termina el juicio sobre el hombre en el versículo 19, diciendo: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Recordemos el término hebreo afar, polvo, que estudiamos en la cápsula pasada. La vida eterna del hombre terminó. La consecuencia del pecado, la muerte, comenzó a degradar su cuerpo mortal. Dios había dicho que el día que ellos comieran del fruto prohibido, ciertamente morirían. Se volverían mortales y serían afectados por la influencia de una gran variedad de agentes hostiles en la atmósfera, en la alimentación, en el frío, en el calor, en la humedad, en la sequía y en muchos otros agentes que afectan el cuerpo del hombre y lo van degradando lentamente hasta la muerte. Su vida no solo estará llena de problemas, sino que también será corta. Pero aunque la vida ya no va a ser tan agradable, la muerte, tan terrible para la naturaleza humana, será la culminación de su sentencia. Volverás a la tierra, al afar, al polvo, porque de ella fuiste tomado. El destino del cuerpo que Dios formó con sus manos en Génesis capítulo 2, versículo 7, es su descomposición hasta ser reducido a su polvo primitivo, al afar, a su lugar de origen. Es evidente que si el hombre nunca hubiera pecado, hubiera sido inmortal. Solo debía continuar siendo obediente y dependiente de Dios para permanecer inmortal. En cápsulas anteriores habíamos explicado que el hombre es tripartito. Está constituido por cuerpo, alma y espíritu.
Ya vimos que el destino del cuerpo es el polvo del cual provino. Esto lo aprendimos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que también nos enseña que el espíritu del hombre regresa a Dios que lo dio. El espíritu del hombre es lo único en nosotros a imagen y semejanza de Dios, y por eso ni se salva ni se condena, sino que regresa a Dios que lo dio. Y el alma tiene el destino que tú decidas para ella. Una vida eterna en la presencia de Dios o una separación eterna de Dios en el infierno. Continuemos con Génesis capítulo 3, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Java, mal traducido como Eva, después estudiaremos esto, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Por qué está ese versículo allí? ¿Solo para decirnos que Adán le puso el nombre de Java a su mujer? Desde luego que no. Debemos entender muy bien lo que nos enseña el original hebreo para comprender la razón de lo que aquí se dice. ¿Qué tiene que ver la palabra hebrea Java con el hecho de ser la madre de todos los vivientes? Personalmente, siempre me he preguntado ¿de dónde salió el nombre de Eva? No tiene por qué estar allí. La palabra hebrea Java no traduce Eva. La palabra hebrea Java traduce vida. Significa vida. Todas las traducciones deberían decir vida y no Eva. Fíjense que las traducciones en otros idiomas, como en el inglés, también están incorrectas. Aparece el mismo nombre de Eva en inglés, Eve. La traducción correcta y fiel del original hebreo sería: y llamó a Adán el nombre de su mujer vida, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Es interesante resaltar que Adán no le llama a su mujer muerte, siendo que a través de ella entró la muerte al mundo y ella será la madre de todos los mortales. Adán la llama vida. Es probable que el propósito de Dios fuera enseñar por medio de este nombre a nuestros primeros padres estas dos importantes verdades. Primera verdad, que aunque ellos merecían la muerte inmediata, el cumplimiento de su sentencia sería pospuesto y prolongado considerablemente. Se les permitiría vivir para que propagaran una numerosa descendencia sobre la tierra. Y la segunda verdad, que aunque su posteridad tendría gran sufrimiento y dolor, y que además de esto la muerte sacaría un imperio largo y universal, la voluntad de Dios es que en la plenitud de los tiempos nacería uno de la mujer, que destruiría la muerte y sacaría a la luz la vida y la inmortalidad. De modo que pudiéramos complementar este versículo con 2 de Timoteo capítulo 1 verso 10 y Efesios capítulo 2 verso 1 diciendo: por tanto, Adán llamó a su mujer vida, porque sería la madre de todos los seres humanos y porque sería madre de aquel que daría vida a un mundo muerto en sus delitos y pecados. Analicemos los dos nombres que Adán le pone a la mujer. Adán le había llamado antes Isha. Isha es el término hebreo que traduce varona por su función de esposa. Ahora la llama Java, término hebreo que traduce vida por su función como madre. En esto vemos una muestra
del favor de Dios y un sello de su pacto con la humanidad. La humanidad podía tener la seguridad que les otorgaba el carácter irreversible de aquella bendición que recibió en un principio. Fructificaos y multiplicaos. Era igualmente una confirmación de la promesa hecha ahora, de que la simiente de la mujer, de esta mujer, de Java, de vida, habría de herir y aplastar la cabeza de la serpiente. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué está haciendo Dios al vestirlos? Lo primero es mostrarle lo inútil que fue cubrirse con sus primeros vestidos. Y lo segundo es mostrarle lo efectivo que es cuando Dios nos cubre. Estamos viendo aquí el concepto de la expiación. Cubrir el pecado significa expiación. Dios proveyó una cubierta para tapar la vergüenza, la desnudez, la vergüenza del ser humano. Y aquí hay una insinuación del concepto de salvación. Vemos una insinuación de la obra de redención. Dios va a proveer eso que cubra nuestra vergüenza, nuestra culpabilidad. Nosotros no podemos hacerla. Somos incapaces de cubrirla. Es algo que tiene que hacer Él. Y Dios hace expiación de su pecado al cubrirlos. ¿Qué significa expiación? Expiación significa cubrir el pecado. No quitar el pecado. Cubrirlo por un tiempo, temporalmente, porque lo único que quita el pecado es la sangre del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, que quita el pecado eternamente. La expiación lo cubre por un tiempo. Por eso en este caso se trata de expiación, de cubrir el pecado. Para cubrir el pecado era necesario un sacrificio que produjera un derramamiento de sangre para cubrirlo. Y ese sacrificio lo hace Dios mismo para ellos. Y la sangre de los animales, de los cuales sacó las pieles para sus vestidos, cubrió el pecado del hombre y de la mujer. Continuemos con Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿A quién le está hablando Dios en este versículo cuando dice que el hombre se ha vuelto como uno de nosotros? Algunos eruditos de la Biblia ven esto como una referencia a la Trinidad. Dios el Padre hablando con el Espíritu Santo y Cristo. La lógica sugiere, y las Escrituras lo confirman, que las tres personas de la Trinidad estuvieron presentes desde antes de la fundación del mundo. Otros eruditos piensan que tal vez Dios estaba hablando con ángeles cercanos, uno de los cuales se menciona en los siguientes versículos, el querubín que va a proteger el árbol de la vida. En cualquier caso, Dios confirma la verdad a medias de la serpiente, de que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal ha hecho que Adán y Eva sean como Dios de alguna manera. Sin embargo, esta manera de ser como Dios no es la forma en que la serpiente les hizo creer que serían. El conocimiento de Adán y Eva sobre el bien y el mal los conduciría hacia una gran frustración, dolor y angustia.
Adán y Eva experimentarían felicidad y recibirían buenos regalos de Dios durante sus vidas, sin duda, pero sus días estarían marcados por conflictos, dudas y miedo. Además, su desobediencia, al saber lo que era el mal, significaba que ellos y su descendencia serían capaces de seguir cometiendo todo tipo de males. Aunque es parte de una maldición, el hecho de que Adán finalmente moriría también se puede entender como un acto de misericordia. La vida de Adán y su capacidad para rebelarse contra Dios y hacerles daño a otros estarían limitadas a menos que comiera del árbol de la vida. Eso conduciría a una existencia eterna y desesperada en continua separación de Dios. Es claro que el fruto del árbol de la vida les proporcionaría una inmortalidad física tanto a Adán como a Eva. Vida, como les enseñé, no Eva. Por su propio bien y el de todos, Dios no lo permitiría. Estar espiritualmente muerto y permanecer físicamente vivo para siempre solo podría traer un sufrimiento sin fin, un sufrimiento eterno. Es interesante notar que dependiendo de cómo se traduzca el término hebreo original, Dios ni siquiera parece terminar su frase antes de sacar a Adán y Eva del jardín del Edén. En los últimos 2 versículos del capítulo 3 de Génesis, Dios los expulsa del jardín. Leamos entonces lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre justamente es desechado y expulsado del paraíso. Y no solo es excluido del paraíso, sino retenido fuera de él. Dios lo pone en confusión porque quiere que el hombre se arrepienta y vuelva a él para su conversión. Su relación con Dios quedó derogada y perdida, y aquella comunicación que había sido establecida entre el hombre y su Hacedor fue interrumpida y quebrantada. Pero ¿a dónde lo envió al expulsarlo del Edén? Justamente podía haberlo echado fuera del mundo, como dice Job, capítulo 18, versículo 18. Pero no lo mató, solo lo echó fuera del huerto. El hombre fue enviado a cultivar la tierra de la que había sido tomado. Fue enviado a un lugar de trabajo, no a un lugar de tormento. Fue echado a la tierra, no a la tumba. Al taller, no a la cárcel. A empuñar un arado, no a arrastrar una cadena. Su trabajo en el campo sería recompensado con el comer de sus frutos. Su continua relación con la tierra de donde había salido tenía por objetivo mejorarle, hacerle humilde y recordarle el fin de su vida, afar el polvo de la tierra. Nótese que aun cuando nuestros primeros padres fueron excluidos de los privilegios de su estado de inocencia, no fueron dejados en la desesperación, pues los amorosos designios de Dios les proporcionaron un segundo estado de prueba bajo nuevas condiciones. Para guardar el camino del árbol de la vida, Dios colocó querubines y una espada encendida
que se revolvía por todos lados. Ya habíamos enseñado en cápsulas anteriores quiénes eran los querubines. Y habíamos explicado que Satanás era uno de ellos, el más grande de los querubines, el cual se paseaba entre las piedras de fuego. Los querubines pueden andar en medio del fuego sin sufrir daño. La presencia de los querubines y de la espada de fuego evitaba el acceso del hombre al árbol de la vida. La expresión una espada encendida que se revolvía por todos lados nos da a entender la formidable apariencia que tenían estos querubines, a fin de hacer inaccesible el paso hacia el árbol de la vida. En cierto sentido, Satanás alcanzó poder sobre el mundo mediante la caída de Adán y Eva, ya que la Biblia se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Sin embargo, Dios ama tanto a la raza humana que determinó vencer a Satanás al reconciliar al hombre con él a través del sacrificio perfecto de su Hijo unigénito. Terminamos con esto el capítulo 3 de Génesis. Acompáñanos el próximo jueves a estudiar el capítulo 4 del libro de Génesis. Bendiciones y cielos abiertos.